Por la cantidad abrumadora de lenguajes de programación que existen, elegir tu primer lenguaje es una tarea difícil, ¿cierto? No es cierto. No son tantos los lenguajes que existen y elegir tu primer lenguaje es una tarea fácil. Y aquí te explico por qué. Primero te voy a contar por qué realmente da lo mismo el primer lenguaje que elijas y luego vamos a ver opciones de lenguajes y cuál elegir. Todos los lenguajes de programación son básicamente lo mismo. Tratan de resolver un problema, hacer que el computador haga lo que queremos. Todos los códigos fuentes, ya sea Java, Python, JavaScript, etc., van a ser convertidos finalmente en instrucciones en código máquina, en ceros y unos. Código binario para que el procesador sepa qué hacer. Tenemos esta máquina con ciertos recursos y restricciones, el computador. Y cada lenguaje de programación es la forma en que sus autores pensaron que era la mejor manera para decirle a esta máquina qué hacer. La sintaxis puede ser distinta. A algunos les gusta los puntos y coma, a otros no les gusta, a otros les da lo mismo. Los tipos de datos pueden variar, otros lenguajes infieren los tipos de datos, etc. Pero en el fondo todo termina en el mismo código máquina. Así que da lo mismo el lenguaje de programación, todos son para darle instrucciones a la CPU. Dicho esto, cada lenguaje es una forma de expresarse. Así como la mente opera de una forma distinta si es que tú hablas español, alemán o chino, cada lenguaje con sus distintas particularidades puede hacer que pienses de forma distinta en resolver el mismo problema que estás abordando. Pero al principio da lo mismo el lenguaje que elijas, porque no va a ser tu lenguaje definitivo. Si piensas que el primer lenguaje va a ser una súper mega importante decisión porque es lo que vas a estar haciendo el resto de tu vida, tranquilo, no es así. Sea lo que sea que elijas, puedes cambiarlo en un mes, 6 meses, un año o cuando quieras. Siempre puedes cambiar. Es más, es bueno que cambies para ver otras formas de hacer las cosas. Te va a hacer un mejor programador. Y también no te preocupes porque el tiempo que dedicaste a ese primer lenguaje no va a ser tiempo perdido. Por lo que dije al inicio, el objetivo de todos los lenguajes es comunicarse con la máquina. Así que vas a ver que los mismos conceptos se repiten en todos los lenguajes. Variables, tipos de datos, constantes, funciones, loops. Vas a encontrarte con estos conceptos en todos los lenguajes. Distintas sintaxis, distintos keywords, pero en el fondo lo mismo. Si sabes lo que es un for loop en JavaScript, solo tienes que buscar cómo hacerlo en Python y listo, ya puedes implementarlo en Python. El concepto ya lo vas a tener claro. Antes de ir a los lenguajes específicos, es importante decirte que para aprender un lenguaje, lo mejor es que partas con un proyecto. Seguir un tutorial con clases sueltas de así se hace un for o estos son los tipos de datos, te va a aburrir y vas a estar solo viendo clases como zombie y al día siguiente se te va a olvidar. Puedes seguir uno de estos tutoriales donde a medida que vas avanzando, vas construyendo una app. Y luego piensa en un pequeño programa que te gustaría hacer y trata de hacerlo tú mismo con el lenguaje. Y a medida que vas avanzando, vas buscando cómo hacer cada cosa que necesites. Que en todo caso es parecido a cómo trabajamos día a día en el desarrollo de software. Ahora vamos a ver los lenguajes y te vas a dar cuenta que no son tantos los que existen, más aún si estás pensando en tu primer lenguaje. Aquí tenemos 24 de los lenguajes de programación más populares. De estos 24 vamos a quitar los que no tiene sentido que aprendas porque ya están disminuyendo su importancia o hay otros que cumplen el mismo objetivo pero de mejor manera. Vamos a decir adiós a Objective-C, Ruby, Groovy y PHP. Ahora vamos a quitar los que son más difíciles para empezar porque solo van a hacer que te frustres y dejes de programar. Adiós Erlang, Elixir, Haskell, Clojure, Solidity y Julia. Algunos dicen que Rust es un lenguaje difícil para empezar. Yo no encuentro que sea difícil. Encuentro un súper buen lenguaje, elegante, correcto y potente, pero yo no soy imparcial porque trabajo con él y lo aprendí después de como 15 años de carrera, entonces no fue mi primer lenguaje, así que le vamos a creer a lo que se dice y quizás no es el mejor primer lenguaje. Pero sí o sí, te recomiendo que lo aprendas en algún momento porque te va a hacer un mejor programador. Revisa este otro video donde te explico esto y por qué deberías aprender Rust. Pero por ahora lo vamos a sacar como primera opción. También voy a quitar Scala, Lua y Dart, porque no son tan populares, entonces se te va a hacer más difícil encontrar información, tutoriales o respuestas cuando te encuentres con problemas. También voy a quitar TypeScript, porque es básicamente JavaScript con tipos. De lo que queda vamos a quitar C y C++, porque son lenguajes antiguos. Las cosas se hacían de una forma distinta, vas a tener que manejar la memoria de forma manual, te vas a complicar con los punteros y te vas a frustrar. Quizá nunca necesites programar ni lidiar con punteros en tu carrera, pero sí necesitas entender el concepto de los punteros, por qué están y qué es lo que está pasando en memoria. Y el concepto es más sencillo que la implementación. Si bien mi primer lenguaje fue C, y creo que aún se enseña como primer lenguaje en algunas universidades, no creo que sea el mejor primer lenguaje. Go es un lenguaje popular de backend usado en producción por varias compañías, pero su fuerte es la concurrencia
y no creo que eso te interese al inicio. Además vas a encontrar menos información comparado con los otros lenguajes, así que lo vamos a sacar. Y nos quedamos con esta pequeña lista. Si quieres empezar a programar para hacer apps móviles nativas, tienes dos claras opciones: Swift para iOS o Kotlin para Android. Y si eso es lo que quieres, puedes parar el video e ir a aprender, porque esa es tu respuesta. Si lo que quieres es aprender a programar y empezar una carrera como ingeniero de software, pero no necesariamente hacer apps móviles, no te recomiendo empezar con Swift ni Kotlin, porque vas a tener que instalar y configurar todo un ambiente de desarrollo. Vas a tener problemas con Android Studio, que se te va a congelar y se va a romper. No te va a compilar el SDK de iOS, porque la versión del iOS no es compatible con tu versión de Xcode y no vas a saber qué está pasando y vas a golpear el computador y lo vas a tirar por la ventana. Para empezar, vamos a quitar Swift y Kotlin. Y nos quedaron estos 4 posibles lenguajes para empezar. Y de aquí mi recomendación es que partas con JavaScript, por las siguientes razones. No requiere tooling, que son todas las herramientas y cosas que tienes que instalar para empezar a programar. De hecho, no tienes que instalar nada adicional para empezar. Puedes abrir un archivo de texto cualquiera, escribir un poco de código JavaScript, llamarlo desde un HTML y lo abres en tu navegador. Y listo, hiciste un programa en JavaScript. Ves tus cambios inmediatamente y en el browser. No tienes que estar recompilando y esperando. El rápido feedback de programar algo y ver el cambio de inmediato en el browser es súper positivo. Vas a hacer que tu dopamina te ayude a continuar tus estudios. Además, estás acostumbrado a navegar en el browser. Entras cada día para ver distintas páginas web. Entonces, al ver que estás haciendo algo tú mismo que ves en ese mismo browser, va a ser bastante sorprendente y motivante. Aprenderás los conceptos básicos comunes a todos los lenguajes. Variables, constantes, loops, strings, funciones, etc. Puedes aprender estos conceptos en JavaScript y luego al tomar otro lenguaje vas a ver estos mismos conceptos y ya vas a saber de qué se está hablando. Vas a empezar en Python y vas a leer: así se hace un for loop. Y vas a decir: ah, el mismo for loop de JavaScript. Es dinámicamente tipeado, lo que quiere decir que no tienes que especificar explícitamente el tipo de dato de tus variables. Si es un string, un int, un boolean, quien ejecuta tu código va a saberlo a medida que corre tu programa. Y por ende va a ser una preocupación menos en tu aprendizaje. Aunque ojo, los tipos son importantes. Al final te cuento un poco más sobre esto. JavaScript es ampliamente usado. Todas las web apps tienen que usar JavaScript. Puedes hacer apps móviles usando React Native o usar Electron para hacer desktop apps como Slack o WhatsApp. Y también puedes trabajar en backend con Node.js. Hay todo un mundo para los desarrolladores JavaScript, así que no te vas a aburrir. Hay alta demanda para desarrolladores JavaScript. Si quieres empezar a programar para encontrar trabajo o cambiar de trabajo, sin duda hay mucha demanda de devs JavaScript, porque prácticamente toda la web funciona en JavaScript, así que no vas a tener problema en encontrar ofertas de trabajo para todos los niveles. Por cierto, si bien JavaScript es el lenguaje por excelencia para programar la web, existe otra forma que lentamente está abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo web. Puedes mirar este video para saber de qué se trata. Si empiezas con JavaScript, vas a estar débil en dos conceptos: tipos de datos y programación orientada a objetos. Los tipos de datos ayudan a la máquina a entender cómo representar tus variables a bajo nivel. Saber esto como programador te hace considerar el hardware que está operando por debajo. Si bien estos lenguajes te abstraen de toda esta complejidad, estar al tanto de cómo tu código es ejecutado por la máquina te va a hacer un mejor programador. Por eso te sugiero que una vez que ya avances con JavaScript, mires TypeScript y aprendas cómo usarlo. No va a ser difícil y es una forma rápida de agregar otro lenguaje en tu caja de herramientas. Programación orientada a objetos, o POO, o OOP en inglés, es un paradigma de programación muy popular en la industria. Te lo van a preguntar en entrevistas y puede que tengas que usarlo en tu trabajo, porque es una forma fácil e intuitiva de pasar los problemas del mundo real a código. JavaScript no fue pensado en OOP, pero lo soporta. Si quieres aprender hardcore, programación orientada a objetos, luego de JavaScript puedes mirar Java. Aunque quizás basta con que aprendas los conceptos son independientes del lenguaje y los puedes implementar en cualquier lenguaje. No va a pasar mucho tiempo en tu aventura de aprendizaje y te vas a topar con que la mayoría de JavaScript se está usando bajo un framework y vas a tener que elegir uno. Y va a ser abrumador por la cantidad de frameworks que existen, ¿cierto? No es cierto. No le des mucha vuelta y elige React. Si estás empezando, es una opción segura. Otra buena opción para empezar es Python. Yo diría que es más lenguaje que JavaScript, porque JavaScript es re loco. Pero la diferencia es que no es tan visual como JavaScript, donde ves lo que haces en el browser. Además, si partes con JavaScript, es súper fácil después de 3 meses, por ejemplo, cambiar a Python y empezar a aprender Python. Finalmente, decirte que un lenguaje de programación no te hace un buen ingeniero de software. Son las cosas con las que vas a lidiar mientras usas ese lenguaje
lo que te va a convertir en un buen ingeniero. Un buen programador es alguien que ha cometido todos los errores posibles.